Empiezo pidiendo perdón por este encantador catarro que he agarrado. Ayer casi estuvimos por segunda vez tentados de volver a aplazar este encuentro porque tenía incluso unas décimas de fiebre. Si tengo que interrumpir para beber agua, me disculpáis. Lo hemos agarrado bien casi toda mi familia. Desear feliz año, es de rigor y también es de corazón. Manifestar públicamente nuestra condena por los actos violentos, trágicos, acontecidos ayer en París, y nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y nuestros deseos de la pronta recuperación de aquellos que han resultado heridos. En un momento como este, procede, a caballo entre los 2 años, aunque ya estemos instalados en el 2015, procede, aunque sea telegráficamente, nombrar lo que para nosotros ha sido el 2014. Se pueden utilizar incluso palabras concretas, adjetivos para definirlo. El más suave sería que ha sido un año bastante extraño. Ha sido un año donde la desafección hacia la política y hacia los políticos se ha incrementado notable y tristemente. Un año que también ha estado atravesado por todos los casos de corrupción que han aparecido. Ha sido un año donde la pobreza y la desigualdad han seguido campando por sus respetos, casi con el mismo nivel de intensidad con que camparon en 2013. Ha sido un año donde se está hablando del repunte de la macroeconomía, de las grandes cifras, de las cifras que se dan en los medios de comunicación, que se dan en los despachos, y un año donde ese repunte, a nuestro juicio, no ha tenido el vislumbre, el resultado que todos anhelamos en la microeconomía. Sigue habiendo mucha gente que está sufriendo, que las está pasando muy mal, gente que no entiende que eso, que de lo que se nos llena a los políticos la boca cuando hablamos con tecnicismos de todo calibre, entendiendo que trasladamos bien la idea de que todo va mejor, no llegue pues a sus familias, a sus casas y a sus cosas. En la provincia de Ciudad Real tampoco ha ocurrido nada especial en términos generales, a nuestro juicio. No se ha atisbado ningún proyecto potente, ilusionante, sobre el que se pueda colgar alguna esperanza de que las cosas vayan a provocar creación de empleo y algún atisbo de posible riqueza que pudiera derivar o trasladar a otras coordenadas ese proyecto que no existe. Nos preocupa también la situación actual en relación con la agricultura. La nueva PAC reduce sensiblemente las ayudas a los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha y de España, pero ahí me interesa hablar lógicamente de Ciudad Real. El buen año que fue 2013 para los viticultores, este año ha cambiado de color, y la uva y el vino se están vendiendo y se han vendido y se van a vender por debajo de los precios de 2013. Y en relación con la aceituna, pues todos sabemos que ha habido un 70% menos de cosecha este año, según dicen los expertos, los interesados, y también las consecuencias pues están ahí en el aire. Hago este comentario porque yo pienso que es realista. Puede tener connotaciones de cenizo, pero es que yo no quiero ser como tantos de engañar y decir que las cosas van bien porque estamos obligados los políticos a decir que van bien cuando no van como nosotros hubiéramos querido que fueran. Ni siquiera la propia Diputación Provincial ha podido liderar un macroproyecto a lo largo de 2014 importante, de esos que ocupan titulares en la prensa y que venden palmito para quien la preside o para su equipo de gobierno o para toda la corporación que me acompaña, y algunos están ahí, y les digo que se puedan venir, José Luis y Nicasio. No hemos podido hacerlo porque en política dicen que algunos son de las tesis de que hay que hacer primar lo importante sobre lo urgente. Ese principio lo suelo hacer mío con bastante frecuencia, en mi vida personal y en mi vida política. A la vista de lo que hemos estado observando, y estamos observando todavía, en la Diputación Provincial, con los medios de que disponemos, hemos hecho predominar
lo urgente sobre lo importante. Mientras tenemos una provincia con 65.000 parados actualmente, de los cuales 35.000, el 55%, no cobra ninguna prestación, y con los anuncios que se han hecho, que se han negociado con los sindicatos, de hacer gravitar una renta mínima, una ayuda mínima durante 6 meses para la gente que tenga cargas familiares, estaríamos hablando de que solo el 11% de esos 35.000 parados de la provincia que no tienen hecho ninguna prestación tenían derecho a esa prestación. Por tanto, hemos hecho primar lo urgente sobre lo importante. También ahí se está provocando, se está creando mucho empleo, que mucho empleo, en un alto porcentaje, dispone de ratios de precariedad, de temporalidad, que son más que opinables, por decirlo finamente, podría ser mucho más dramático a la hora de describirlos, pues también hay gente trabajando que es gente pobre que lo está pasando mal. Por tanto, hemos hecho primar lo urgente sobre lo importante. Para nosotros lo urgente es ayudar a aquellos que no tienen para comer. Lo urgente es ayudar a los ayuntamientos que tienen pocos banderines de enganche, y el banderín de enganche de la Diputación Provincial les ha resultado muy interesante, muy potente. De todos nuestros programas, el 40% va instrumentado a través de los ayuntamientos de la provincia. Sean pequeños, sean medianos, sean grandes, sean del PSOE, sean del PP, o sean de Izquierda Unida, o sean de lo que sea. En este año hemos dedicado muchísimo dinero a empleo, hemos dedicado muchísimo dinero a comida. Fíjate, si hace 10 años lo hubiéramos dicho, en un acto como este que hemos tenido, algunas caras son las mismas que veníais hace 10 años, que en los presupuestos dedicamos dinero a comida, pues sí, a comida, a que la gente coma. Entre el Plan de Emergencia Social y el programa de ayuda de beca de comedor, pues se van muchos más de 4 millones de euros. Se van, no, se invierten, se aplican a que la gente coma. Lo urgente es la política de las personas para este equipo de gobierno y para este presidente. Y lo importante no lo podemos decidir nosotros, porque no tenemos capacidad presupuestaria para decidir lo importante de esta provincia. Le corresponden a gobiernos superiores y, por supuesto, también a la iniciativa privada. Nosotros somos lo que somos, tenemos nuestras propias limitaciones presupuestarias y nos interesan, por encima de todo, las personas. Ha sido un año donde también hemos tenido una pequeña decepción, por no decir mediana, incluso por no decir grande, que es no haber podido celebrar España Original, porque no dispusimos de los apoyos que esperábamos de otras administraciones para que España Original hubiera podido celebrarse con el mismo tono y misma calidad que se celebraba otros años. Aun con esas, sí hemos puesto en funcionamiento un centro de formación juvenil en Galeana, sí hemos abierto, si fuera un bancario diría aperturado, la oficina de vivienda, sí hemos instado y financiado, y estamos haciéndolo, el programa de ayuda a la comercialización internacional de las cooperativas de la provincia a través de ese magnífico instrumento que se llama Cámara de Comercio. Hemos hecho, a pesar de todo, algunas cosas nuevas y hemos seguido con nuestras políticas culturales, deportivas, vinculadas a la juventud, carreteras, etcétera, 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 etcétera. 2015. No hemos aprobado un presupuesto estruendoso, abracadabrante, diciendo que vamos a ser la leche. Un presupuesto que continúa con las necesarias políticas que la demanda que la ciudadanía nos plantea a diario, muchas veces en silencio, nos está exigiendo. Y hemos consignado 5,5 millones de euros para empleo, que serán como mínimo 10 a lo largo del año. Ahora diré por qué no los hemos consignado al principio y lo vamos a hacer a lo largo del año, tal como hicimos el año pasado. Serían 44 millones de euros los que solo en este mandato la Diputación Provincial ha consignado para empleo. Somos los primeros, computando todas las administraciones, a la hora de dar dinero a los ayuntamientos para que saquen a contratar, saquen a la gente que está parada y sea contratada por los ayuntamientos con recursos de la Diputación Provincial. En obras municipales hemos subido un poquito y hemos consignado 8,8 millones de euros. Solo en infraestructuras municipales la Diputación Provincial en este mandato lleva invertidos 70 millones de euros. Hablamos ya de euros, estamos hablando de muchos miles de millones de pesetas. En promoción comercial, sin contar FENAVIN, que se va a celebrar este año, lógicamente,
Sin contar FENAVIN, llevamos consignados 2 millones de euros. ¿Qué es promoción comercial? Ayudas y convenios con la Cámara de Comercio, convenios con las indicaciones geográficas protegidas, con las denominaciones de origen de la provincia, con asociaciones para el desarrollo. 2 millones de euros de la Diputación Provincial, que no tiene ninguna obligación competencial para intervenir en estos apartados. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Como no tenemos obligaciones en materia de emergencia social, lo hacemos porque lo queremos hacer, indudablemente. Ahí nuestra responsabilidad. Para programas de emergencia social, ya que lo acabo de comentar, llevamos 4 millones de euros entre becas comedor, emergencia social propiamente dicha, que probablemente y desgraciadamente, la demanda así nos lo marcará, se verán incrementadas a lo largo del ejercicio presupuestario. Para cooperación al desarrollo hemos consignado 1,3 millones de euros. Es un signo de identidad de la Diputación Provincial ayudar al tercer mundo, a la gente que, como yo digo, no pasa hambre, sino que se muere de hambre directamente. También suscita algunas críticas en la gente que lo está pasando mal, pero entendemos que para un político la solidaridad internacional, entender que todos somos prójimos en el mismo planeta, tiene la importancia que tiene que tener. Y al que no le guste este tipo de políticas, con votar a otros que desprecien a las políticas que tienen que ver con el tercer mundo, que lo voten a otros. Aquí no engañamos a nadie y forma parte de la filosofía que impregna la labor de este equipo de gobierno desde que entramos a gobernar en la Diputación Provincial. Incrementamos un poquito la partida de ayuda para gasto corriente de pueblos de menos de 5.000 habitantes. Claro, estas cosas un día nos las inventamos, las pusimos en práctica y parece que es que la Diputación está obligada a hacerlo. No está obligada a hacerlo. Pero ¿cuántos ayuntamientos de esta provincia, todos los de menos de 5.000 habitantes, se benefician de que la Diputación Provincial reparta nada más y nada menos que 4 millones de euros para que los ayuntamientos se lo gasten en lo que quieran? Pagar energía eléctrica, pagar folios, pequeñas inversiones, para lo que quieran, que tienen que ver con partidas que ellos tendrían que asumir con su propia responsabilidad. Y seguimos con los caminos, con nuestro plan cuatrienal de caminos, seguimos con los programas de cultura, con los de juventud. En el aire se nos están quedando algunos asuntos que no dependen de nuestra propia iniciativa. Verbigracia, como dice el Orfino. El Carmen, Hospital del Carmen. Hará el día 21 aproximadamente de enero 6 meses en que nos dirigimos a la Tesorería de la Seguridad Social y a SESCAM para decirle: el Carmen, que lo quieren ustedes dejar en manos de quien es su legítimo titular, que es la Diputación Provincial, necesita, al menos, para que esa reversión se produzca en términos de normalidad, más de 8 millones de euros a juicio de nuestros propios técnicos, del Departamento de Arquitectura. No sabemos nada. En el mes de noviembre, verbalmente, telefónicamente, se puso al habla José Luis Cabezas, uno de nuestros vicepresidentes, con el responsable de la Tesorería de Seguridad Social de la provincia, que sí, que tal, que ya nos hablamos. Pero lo cierto es que hay un impasse ahí extraño, un edificio que nosotros no estamos dispuestos a acogerlo y dedicarlo a cualquier menester inapropiado para la demanda ciudadana. Si a la Junta le interesa, que nos lo diga, y si al Ayuntamiento de Ciudad le interesa, que nos lo diga. No tenemos ese sentido patrimonialista de lucir palmito con un edificio que es importante y necesario para esta capital de provincia. No sabemos nada. Como tampoco sabemos nada, que es otro asunto que tenemos abierto en canal, en relación con el tema del psiquiátrico. Hemos tenido que recurrir vía contenciosa administrativa contra la Junta de Comunidades porque estamos financiando todo el coste del psiquiátrico de una competencia que es exclusiva del Gobierno regional. Esa competencia sanitaria tan importante la estamos asumiendo nosotros hace muchísimo tiempo. La verdad es que hemos tenido alguna entrevista y todo han sido buenas palabras, pero que no ha concluido en nada. Estamos como estábamos hace 3 años y medio, casi 4. Y tenemos abierto en canal, aunque el tema por su magnitud nos preocupa menos, el asunto de Valdeparaíso. Tuvimos conversaciones con la alcaldía de Almagro, que manifestó honradamente buena disposición, pero también todo está en el aire, con palabras, pero el Valdeparaíso lo seguimos administrando nosotros y gestionando nosotros, aunque es verdad que esa competencia no está obligada en relación con la iniciativa de otras administraciones. Es un palacio que heredamos y que está ahí, que tenemos que gestionar nosotros y que salga el sol por antequera. Bien, voy terminando ya. Para que la Diputación Provincial de Ciudad Real
pueda permitirse esta política de gasto, obviamente tiene que tener catalogadas las políticas de ingresos y tiene que saber que no son los mismos gastos de funcionamiento que los gastos inversores, los gastos de actuación. Aquí hemos ahorrado mucho dinero. Si sumamos nuestros capítulos 1 y 2, que son respectivamente el que sirve para financiar los gastos de personal y el 2, la compra de bienes corrientes y servicios y el mantenimiento de instalaciones, etcétera, etcétera, somos de los más bajitos de España. O sea, con menos hacemos más. Entre 2010 y 2015, por lo que hemos ido recortando de nuestros propios gastos de funcionamiento de estos dos capítulos, hemos ahorrado 31,2 millones de euros. Esto es fácilmente comprobable, por tanto no me estoy inventando la cifra. Eso quiere decir que nos permitimos poder desarrollar otro tipo de políticas que tienen que ver con el gasto público, que en este caso simboliza la Diputación Provincial. También nos ha permitido llegar a disponer de una de las deudas más bajas de toda España, la más baja de España. A finales de 2012, la Diputación Provincial tenía deuda bajísima, era de 17 millones de euros. A finales de 2012, la Diputación debía a bancos 17 millones de euros. Hoy, la Diputación Provincial debe menos de 11 millones de euros. Es decir, nos hemos quitado de encima el lastre de 5 millones de euros, aunque el Estado nos autorizaba a incrementar esa deuda de 17 millones en 2012 en otros 40 millones de euros más. Dijimos, no queremos dinero ajeno, aunque es verdad que los bancos siempre nos lo han puesto muy barato. Y por eso es por lo que estamos en la situación actual. Nos merece más la pena mantener esa deuda, aunque sea residual, porque lo que los bancos nos pagan, nos retribuyen por nuestros saldos, merece que sostengamos lo que debemos, porque, repito, se nos paga bien lo que tenemos. Contraponer, cruzar intereses deudores y acreedores es lo que tiene que hacer cualquier empresario, cualquier persona que entienda de economía, que es lo que se espera día a día, segundo a segundo, la Diputación Provincial. En nuestras previsiones presupuestarias, a finales de 2015, deberíamos 9,8 millones de euros. Y digo una cosa aquí públicamente. El problema de muchas administraciones es que tienen que ahorrar para ajustar sus presupuestos y cumplir con la normativa que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto, política de déficit o no déficit, etcétera, etcétera. A nosotros nos pasa lo contrario. No nos dejan gastar lo que tenemos. Lo he dicho por activa y por pasiva. Tenemos dinero para gastar. No nos dejan gastar el dinero que tenemos. Otras administraciones, repito, no pueden gastarse más de lo que quisieran porque no tienen dinero. Nosotros no podemos gastar. Tenemos un techo de cristal, pero techo duro, infranqueable, que nos impide gastar. Nos tratan lo mismo las leyes de Europa y las españolas, aquellos que hemos ahorrado, y mucho como nosotros, que aquellos que han sido unos dispendiosos, si me permitís la expresión, y han gastado quizá lo que no tenían que haber gastado. Y no hablo de colores políticos, estoy generalizando. Queríamos que todo el monte era orégano y que se podía disparar con pólvora del rey. En la Diputación nos creímos eso y ahorramos cuando se podía ahorrar. Ahora estamos en esta situación. Si el Estado le dijera a la Diputación Provincial de Ciudad Real, si usted se quita la deuda que tiene pendiente, que es la más baja de España, hablando de diputaciones, se la quita del medio, la deja cero, y a partir de ahí yo ya no le pongo a usted techos de gasto, lo digo públicamente, mañana mismo daría la orden de liquidar y dejar a cero la deuda de la Diputación Provincial, porque tenemos dinero sobrado para liquidar esa deuda y un triple deuda que tuviéramos en ese sentido. Con las necesidades que hay en la calle, con los problemas que hay, la verdad es que nos parece absolutamente surrealista que la situación de la Diputación Provincial sea la que es por estas circunstancias. Esta mañana escuchaba a un economista en la radio cuando venía hacia Ciudad Real, desde La Solana, pueblo de Paulino y de Aurelio y de un servidor, yo por ello porque están por ahí, de José Manuel y de Pedro Manuel y de Manolo, que habría que flexibilizar, decía él esta mañana, hace un ratito, la normativa que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria y con las restricciones que a las administraciones se le imponen en materia de gasto o de cruce de gasto con ingresos, que al final eso es lo que es un presupuesto, narices.
Bueno, pues ese es el problema. Si no se crece, y se puede crecer y estimular el crecimiento con políticas públicas que no sean tan exigentes como lo fue y lo es el 135 de la Constitución, con el cual me manifiesto absolutamente contraria, quizá que en aquel contexto había que hacerlo porque había otras imposiciones foráneas que lo exigían, pero bueno, yo lo vinculo a las políticas presupuestarias de la Diputación Provincial y la situación que estamos viviendo es tan surrealista, tan rara como esta. Pero me comprometo públicamente. Es más, si de aquí a mayo, al término de este mandato, no aparece normativa que alivie, que aligere esta espada de Damocles, que no es espada de Damocles, que es espada real, que la tenemos sobre el cuello directamente, dicho metafóricamente. No podemos gastar lo que podemos gastar, porque hay mucha demanda, hay mucho parado en la calle, hay mucha gente pasando necesidad, hay muchas inversiones que por desarrollar. Si no nos dan alivio en ese sentido, motu propio, la Diputación Provincial dejaría a quienes nos vayan a suceder, si es que no nos sucedemos nosotros mismos, a partir de las elecciones de mayo, dejaríamos a cero la deuda de la Diputación Provincial. Para que nadie interpretara, y lo estoy diciendo con meses de antelación, para que luego si se hace no se diga una medida electoralista, porque no lo habrán hecho antes, lo digo. Si nos dejan gastar, tiene que haber, aunque sea solamente porque hay elecciones. Es injusto que los ayuntamientos de España, cuyas deudas acumuladas, incorporando al de Madrid, que tiene unos 7.000 millones de deuda, y 1.000 y pico el de Barcelona, ahí también se computan como sumatorios las deudas de las diputaciones provinciales porque somos administración local. Somos el 3,5, 3,6, no sé si está ahora en 3,8 de porcentaje respecto a toda la deuda pública de todas las administraciones. ¿Cómo se penaliza a los 8.000 y pico de ayuntamientos de toda España, exigiéndoles todo, papeles, certificaciones, justificaciones, el no incrementar la deuda, el 110% para no incurrir en déficit, tal y cual, sobre los ingresos ordinarios, y que como si fueran los culpables de lo que está pasando en España, y que los promotores de la crisis fueran los ayuntamientos? Es mentira. Por tanto, ojalá que la FEN, quien fuera, todos unidos, por favor, lanzar un órdago potente, justificado, porque los ayuntamientos sean del PP, aquí alcaldes y alcaldesas y concejalas del PP y del PSOE, y saben que llevan razón. Otra cosa es que, según donde estemos cada uno, estamos obligados a decir una cosa y decir otra. No pueden criminalizarnos, porque no somos los culpables del problema de la crisis de España ni de la deuda de España. El problema de deuda está depositado en otras administraciones, en otros presupuestos de otras administraciones superiores. Por tanto, aprovecho este momento para que os hagáis eco los medios de comunicación, que al menos con la Diputación Provincial, que es lo que a mí me corresponde como responsabilidad y al magnífico equipo del que estoy rodeado, pues nos puedan permitir que eso de la regla de gasto está bien en los papeles y los boletines, pero que en puridad para quien ha ahorrado y ha sabido gastar adecuadamente no debe ser una exigencia imperiosa. Termino. Seguiremos con los mimbres que disponemos trabajando en el cesto de la política provincial con el mejor interés y con el mejor anhelo. Mientras haya 65.000 casi parados en la provincia y, como he dicho antes, el 55% de los mismos sin tener derecho a prestación, tantas familias con todos sus miembros en paros, las políticas sociales de la Diputación Provincial seguirán estando en el frontispicio de todos nuestros proyectos, de todas nuestras iniciativas, sin abandonar el apoyo a los ayuntamientos y sin abandonar, como no podía ser de otra manera, las inversiones tanto propias, cual es el caso de las carreteras, seguimos haciendo carreteras, como las inversiones que a través de las transferencias de capital que provee la Diputación Provincial de los ayuntamientos están desarrollando los propios ayuntamientos. Salud para todos, que tengamos un buen año, que sea lo menos, permítaseme la expresión, lo menos jodido posible, lo menos lacerante para las conciencias de la gente, lo menos hiriente entre unos políticos y otros, que seamos constructivos, porque la sociedad, la calle, y de ahí la desafección, nos está exigiendo muchas veces en silencio o muchas veces sugiriendo otras alternativas políticas, que trabajemos para la gente, que seamos decentes, que seamos firmes en nuestras creencias. Cada cual tiene derecho a tener sus propias creencias políticas, sus propias ideas, sus propios ideales, no son lo mismo ideas que ideales,
pero que en definitiva no dilapidemos tanto tiempo en martirizarnos, en escupirnos, en insultarnos, porque con eso no se hace política y con eso, afortunadamente, no se convence a nadie. He dicho afortunadamente. Salud y muchas gracias, y gracias de verdad, porque por vosotros y por vosotras, gran parte de las políticas de la Diputación Provincial, siempre pongo el ejemplo de FENAVIN. FENAVIN existe porque los medios de comunicación de la provincia creyeron en FENAVIN, desde el principio. Si no hubieran creído, a lo mejor hubiéramos desistido. De que también os ayudáis con vuestro aliento, con vuestras miradas en las ruedas de prensa, con vuestras palabras en conversaciones privadas, aunque luego cada cual esté condicionado por el espacio en que se mueve, ¿verdad? Pero aunque no lo penséis y no voy de pelota por la vida, también contribuís mucho a que nos sintamos seguros en el camino que humildemente estamos manteniendo y construyendo permanentemente en la Diputación Provincial de Ciudad Real. Muchas gracias. Cuando sepamos si hemos sobrepasado o no el techo de gasto que nos impone la regla de gasto, eso nos permitirá utilizar remanentes, si aquí, para que lo entienda la gente. Sí. El problema de Diputación Provincial es que acaba con remanentes, con muchos remanentes. El año pasado, con 58 millones de euros, creo que acabamos, de remanentes. De dinero que tiene una caja como tu madre, vive tu madre. Bueno, las madres antiguamente, las abuelas, mi pobre madre, que en paz descanse, una cajita y la tenían guardada para cuando vinieran las necesidades, los zapatos para el niño, yo qué sé, o los pantalones para el marido. Entonces, un dinero muerto. Esos son remanentes, que tiene que ver con el superávit presupuestario, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese dinero hay uno que ya está comprometido porque forma parte de partidas, no se ha podido desarrollar en el ejercicio que termina, y eso hay que seguir pagando, cumpliendo con nuestras obligaciones, y otro dinero que está para gastártelo en lo que te dé la gana, por decirlo gráficamente. No podemos hacerlo. Entonces, si este año llegamos a descubrir en enero, en febrero, que la regla de gasto que nos impuso el gobierno, usted no puede pasarse de aquí, aunque tenga dinero, lo siento, pues nos condiciona el desarrollo del ejercicio de año actual. ¿Vale? Y si no hemos superado la regla de gasto, podemos aplicar remanentes en inversiones financieramente sostenibles, según una orden que salió el año pasado, etcétera, etcétera. Eso nos permitió ayudar a ayuntamientos en algunas inversiones y en algunos programas como el de, por ejemplo, el de eliminación de barreras arquitectónicas. Es decir, para gastar un euro tenemos que estar siempre cruzando expediente de emisión de créditos, implemento esta partida, la bajo de esta, esto lo financio con remanentes, esto usted no se puede financiar con remanentes, incluso para planes de empleo, esto es la ley de la administración y sostenibilidad de la administración local, tenemos que pedir permiso para dar dinero a los ayuntamientos para que vayan a trabajar a la gente. Y nos tienen que decir, no hay duplicidad, puede usted seguir adelante con su plan de empleo. ¿Quieres gastar dinero? ¿Qué tienes? Que no te lo han dado prestado y tienes que pedir permiso para que tú puedas contratar a gente que lo está pasando de puñetera pena. Y además tenemos que pedir permiso para decir, dígame usted si cumplo el principio de estabilidad presupuestaria. Mira si lo sabemos nosotros, con el Servicio de Intervención de Diputación Provincial. Tenemos que decir a Madrid, al Ministerio, ¿cumplo el principio? Y digo, sí, lo cumple. Joder, saben que lo cumple porque lo hemos dicho nosotros al Ministerio que lo cumplimos. Pero lo tenemos que seguir haciendo. Una burocratización desmedida de las políticas de gasto. Entonces, estos juegos malabares que hay que hacer, ahora es cambiar, darle matices a los conceptos presupuestarios en las partidas para que tenga encaje. ¿Esto es sostenible financieramente o no? Tal cual. Con la experiencia que tenemos de años anteriores, sería imposible que no pudiéramos dedicar otros 4,5 millones de euros, que serían 10 con los 5,5, para empleo.